Buenas tardes, vamos a dar inicio con la clase número 2, donde vamos a ir viendo un poco la parte de desarrollo de personal. Vamos a ir trabajando varios aspectos y bueno, vamos a ir mencionando más que todo qué criterios nosotros podemos ir aplicando para potenciar el talento humano. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar todo lo que es el desarrollo personal. Vamos a hacer una parte inicial de preámbulo, ¿sí? Y después de eso vamos a trabajar con lo demás, ¿sí? Entonces, bueno, prácticamente todo el trabajo que nosotros vamos a ir desarrollando busca, eh, a ver, un minutito, ahora sí. Todo este trabajo se va a desarrollar de la siguiente manera. Nosotros debemos ir buscando herramientas que nos permitan primero captar nuevos talentos. Entonces, por lo tanto, ahí entra el proceso de reclutamiento y selección que nosotros vayamos a hacer para poder tener a los mejores talentos y poder elegir, porque de nada me sirve que yo pueda tener un buen sistema de selección de personal, que mis manuales, mis políticas estén bien diseñadas. Sin embargo, no tengamos, sí, en esta ocasión ya un buen reclutamiento, o sea, un sistema en el cual las personas que tienen habilidades, destrezas y demás puedan enterarse de las convocatorias que realizamos. Antes se utilizaba el periódico, entonces muchos jóvenes esperaban el domingo para revisar las convocatorias del periódico, pero hoy en día ustedes han debido ver que la mayoría de las personas que buscan, en este caso, trabajo, ingresan a las redes sociales. Pocos visitan la página web de la institución. Entonces, antes se hacía eso, digamos, ¿no? Una persona que necesitaba buscar un trabajo, lo que hacía era primero buscar en el periódico el domingo, y si no, iba ingresando a lo que es, bueno, sí, la página web de la institución, revisaba, entonces encontraba a veces algunas interesantes propuestas y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que ir viendo justamente algunos aspectos, ¿no? Aparte de eso, también debemos ir justamente tomando en cuenta que si bien vamos a ir seleccionando algún personal, vamos a ir notando que de pronto nosotros tenemos que hacer análisis de puestos. O sea, ¿qué significa análisis de puestos? Que nosotros tengamos que ir actualizando y viendo si el puesto se adapta a las características que justamente nosotros tenemos. Entonces, vamos a ir actualizando de pronto a veces, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, en una institución financiera, ya se tiene, bueno, una institución financiera pequeña que trabaja en este caso con operaciones de captaciones, colocaciones, y de pronto se integra lo que es la banca digital. Ya la banca digital, para poder realizar obviamente un trabajo y demás, entonces ahí nosotros vamos obviamente tomando en cuenta que ese trabajo de banca digital va a requerir nuevas funciones, nuevos responsables y demás, informes que se tienen que ir desarrollando. Entonces, por lo tanto, se va a tener todo ese, bueno, ese trabajo que se va a realizar. Después, como ven, vamos a ir tomando en cuenta que hay muchos aspectos importantes que nosotros tenemos que ir trabajando, y por lo tanto ahí entra el concepto de talento humano como una herramienta muy importante dentro de la institución para lograr, sí, tener en este caso resultados favorables, ¿ya? Un talento humano debe tener un buen conocimiento, ya tiene que tener habilidades para poder desempeñar las funciones, tiene que tener juicio. O sea, cuando hablamos de juicio, nosotros nos referimos al criterio que pueda tener esta persona para ir dando solución a los distintos problemas que se vayan teniendo. Entonces nosotros vamos a ir viendo que dentro de la empresa va a haber varios casos de problemas que se van a tener. Por lo tanto, debe tener esa capacidad de poder solucionar y afrontar. Ya en el tema de actitud va más relacionado a esa capacidad de iniciativa, de tener una actitud positiva. Entonces, todo esto nosotros tenemos que buscar potenciar en el talento humano, no solo los conocimientos y no solo las habilidades, sino
partir por el criterio y partir también por la actitud que pueda tener este trabajador. Imagínense que tengamos trabajadores que tengan criterio ya para solucionar los problemas y también que tengan actitud positiva. Entonces, todos los días, constantemente, según vayan solucionando problemas, se van a ir volviendo ya más fortalecidos, en este caso, como trabajo en equipo y demás. Sí, entonces eso es lo que debemos ir tomando en cuenta y solo se necesita una capacitación o algún desarrollo técnico y demás, y después el mismo equipo de trabajo va a ir fluyendo. Pero a veces cuando el equipo de trabajo fluye, se comete el error de, bueno, se modifica, ¿no? La estructura se va cambiando a otro cargo y demás, entonces a veces ahí se va un poco rompiendo sus esquemas y la persona que reemplaza a veces no cuenta con todas estas capacidades y demás. Entonces es una mezcla del todo que sí nosotros tenemos que ir viendo, ya que en muchos casos como recursos humanos tenemos esa capacidad de poder a través de capacitaciones, a través de talleres, a través de hablar prácticamente con los mismos trabajadores, escuchar sus necesidades. Entonces, todo eso podemos ir ya mejorando cada una de estas herramientas y demás, ¿no? Y ahí entra el tema de competencias. Hoy en día, si bien hemos hablado de planificación, ya hoy en día ya se habla un poco de planificación, pero con enfoque de competencias. O sea, ¿qué significa? Que nosotros tengamos que redactar, en este caso, ya las competencias que justamente se va a tener. Sí, y la competencia va a estar formada por habilidades, conocimientos y cualidades. Entonces nosotros vamos a ir incluyendo en las competencias que redactemos los conocimientos y habilidades o cualidades que queremos que ese trabajador desarrolle en este caso, ¿no? Entonces ya no van a ser objetivos, sino van a ser competencias y nosotros tenemos que ir especificando cómo vamos a medir justamente que esa competencia se haya cumplido. Entonces, también hay ese aspecto que hoy en día se ha ido desarrollando. Si bien en el tema de competencias a veces es como un gran iceberg donde nosotros solo vemos lo visual, ya a veces nosotros podemos ver que una persona tiene capacidades de liderazgo, pero justamente quizá también no podemos ver quizá algunos aspectos, tal vez de pronto demuestra un poco del tema del liderazgo, pero por detrás tiene otras actitudes negativas, no se lleva bien con su equipo de trabajo, si su conocimiento es limitado. Entonces, como ven, hay varios aspectos que influyen también que a veces nosotros no lo percibimos, por eso las competencias son integrales. Entonces, el objetivo no va tanto solo al resultado, sino a potenciar el talento humano, ¿no? Antes lo que buscaba la empresa era simplemente trabajadores que hagan su función y listo. En este caso, ya con competencias vamos desarrollando porque consideramos que ese trabajador va a formar parte, en este caso, de la institución y demás, ¿no? Entonces, miren, ya vamos hablando, sí, de las competencias, desarrollando otros aspectos, sí, no solamente las competencias en el tema del conocimiento, sino en el desarrollo de habilidades o procedimientos. Por eso hay competencias procedimentales, ya tenemos competencias cognitivas de conocimiento y tenemos obviamente las actitudinales, donde ya vamos viendo el comportamiento, la actitud que tiene la persona. Pues las tres tenemos que ir justamente desarrollando, ¿no? Y eso es lo que se va a buscar. Sí, entonces como ven, también hay una manera en la cual nosotros podemos ir implementando este nuevo sistema. ¿Va a haber dificultades al inicio? Sí, va a haber personas que de pronto no van a estar de acuerdo, pero podemos obviamente ya ir justamente planteando algunas competencias, ¿sí? Dentro de la planificación. Es a veces complicado, como les decía, porque en muchos casos a veces las personas están acostumbradas al mismo manual de funciones y demás, pero cuando ya se implementan las competencias, tal vez tendremos problemas un primer semestre,
ya socializando y demás el trabajo, entonces vamos a ir generando herramientas, vamos a ir generando informes para medir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, se están desarrollando por parte del área de recursos algunas competencias que de pronto el trabajador en su evaluación de desempeño no las tenía, ¿no? Entonces todo eso se va justamente tomando en cuenta, ¿no? El desempeño parte obviamente de las competencias que nosotros planteamos, sí, que son más que todo específicas que se van a ir desarrollando y por eso es muy importante que nosotros redactemos en este caso las competencias que se va a tener, ¿no? Como les decía, las competencias pueden ir al tema del conocimiento, del procedimiento, de las actitudes que puedan tener. Entonces nosotros planteando las competencias vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos y hay muchas competencias que obviamente se pueden ir desarrollando en la parte laboral, por ejemplo, el tema de la orientación al cliente, el trabajo en equipo, la iniciativa, el liderazgo, ¿sí? El tema de la creatividad, la capacidad de análisis. Entonces, como ven, sí, hay varios aspectos que justamente se van tomando en cuenta para poder desarrollar de mejor manera las potencialidades que va teniendo los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí sí, nosotros vamos obviamente identificando algunos aspectos que consideramos muy importantes, ¿no? Entonces, por eso vimos que es muy importante el tema de la planeación, que nosotros dentro de esta planeación podamos comprender tal vez de pronto el desarrollo de nuevas políticas con enfoque en competencias, entonces ir modificando de a poco cada una de las de los manuales, de las políticas y demás. Entonces, eso es lo que vamos realizando. Esa es la idea que nosotros vamos a ir realizando. O sea, dentro del nuevo plan, tal vez todo este semestre 2027, el primer semestre, vamos a ir implementando competencias. Entonces, obligatoriamente cada área va a ir realizando su plan, va a ir realizando sus manuales, actualizando en base a competencias, pero antes de eso tienen que tener una capacitación donde todos los miembros, en este caso, que van a estar a cargo de poder modificar, actualizar, ¿sí? Con enfoque en competencias, sepan cómo realizar, ¿no? Porque si de pronto no saben cómo realizarlo, entonces ahí hay justamente un problema, porque cada persona va a ir entendiendo a su manera y no se va a tener un resultado favorable y demás, ¿no? Y bueno, obviamente, como dijimos, se van a ir desarrollando distintas competencias y para eso nosotros necesitamos, obviamente, alinear toda la organización a las competencias que vamos a ir planteando. Igualmente habrá un mapa estratégico, igualmente habrá un desarrollo en este caso. Entonces, miren, ya no solo hablamos de misión, visión y demás, sino ya empezamos a generar estrategias de negocio y competencias generales del negocio, ¿no? Entonces, vamos a tener un mapa estratégico como el que vimos ayer, pero dentro de ese mapa estratégico ya no va a estar organizado por perspectivas, sino por competencias, digamos, que nosotros consideramos clave. Y dentro de ellas, obviamente, una va a ser la competencia del talento humano, donde nosotros tenemos que ir desarrollando el talento humano con el cual se trabaja y con el cual se tiene, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ir justamente viendo de gran manera, ¿sí? Y todo vamos a ir alineando, ¿no? El plan organizacional, el mapa estratégico, vamos a organizarlo y cada institución, cada área, perdón, va a tener su plan diseñado por competencias, donde va a tener la competencia general del puesto, las competencias específicas y luego el perfil del puesto, ¿no? Entonces, casi como un manual de funciones que cada uno lo va a ir actualizando al modelo de competencias y todas estas competencias obviamente se van a desarrollar y recursos humanos va a apoyar para que justamente se pueda ir solucionando ya estos aspectos, ¿no? O sea, en el tema de conocimiento, en el tema obviamente de desarrollo y demás, entonces todo ese trabajo se va a ir desarrollando. Entonces, como ven, es muy importante el desarrollo de las competencias y también forma parte de la planificación que nosotros estamos realizando.
¿no? Y bueno, así también nosotros debemos ir tomando en cuenta que si bien nosotros hemos ido hablando de planificación, en este caso hemos dado un enfoque un poquito más de competencia, hoy en día nosotros dijimos que tenemos que, una vez que hemos hecho la planificación, tenemos que ir al proceso de reclutamiento y selección. El proceso de reclutamiento y selección consiste en que nosotros vamos a ir lanzando convocatorias, pero la idea de esta convocatoria es que justamente se enteren muchas personas y más que todo se vayan enterando, sí, bueno, en este caso se vayan enterando personas o candidatos que puedan ser, sí, bueno, en este caso ya potenciales para la institución. Cuando nosotros contratamos a un personal, tenemos que verlo de la manera en la cual este personal coadyuve a hacer crecer más a la institución. Por ejemplo, cuando hablamos de un vendedor, hablamos de un asesor de créditos, pongámosle, la idea de contratar este nuevo personal es que esta persona pueda ir trayendo nuevas cosas, nuevas maneras de hacer las cosas, hacer el trabajo que hacía el anterior, pero de mejor manera incluso. Entonces, hay una oportunidad, cuando hay un cargo vacante, hay una oportunidad justamente de poder ir mejorando. Porque como les decía, si bien se ha ido un cargo de la institución, una persona dentro de la institución, ahí sí justamente se tienen algunas complicaciones, ¿no? En ese momento y demás. Pero a veces muchos lo pueden tomar como una oportunidad para atraer de pronto algún talento clave y este talento obviamente pueda impulsar quizá el mayor crecimiento de la cartera, de las ventas y demás. Entonces, eso es lo que siempre hay que ir considerando y por eso estos tres puntos, que es el reclutamiento, la selección y la inducción, son claves justamente para poder desarrollar ese trabajo. Si yo no hago eso, como les decía, cometo el error, quizá estoy siendo cómplice de contratar a algún talento humano que quizá no es tan efectivo y podría haber contratado a alguien que sí le hubiera dado más potencia, en este caso al trabajo, más iniciativa y demás. Entonces, como ven, hay mucha responsabilidad al momento de realizar esto, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos ir viendo. Por eso es muy importante entender qué procedimientos nosotros vamos a realizar, qué métodos vamos a aplicar y qué técnicas vamos a ir justamente aplicando, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando, ¿no? Y bueno, entonces acá nosotros tenemos que ir viendo que el reclutamiento consiste en buscar talentos. Entonces, yo no puedo esperar que voy a publicar en redes sociales y después espero que las personas por arte de magia ingresen a mi página y, bueno, participen o presenten su currículum. Entonces, yo tengo que tener sistemas en este caso en el cual voy a tener convenios, como les decía en algún momento, vamos a tener tal vez convenios, sí, con alguna empresa, centros de capacitación, unidades de posgrado, entonces vamos a ir teniendo convenios para poder trabajar con ellos y después, bueno, me van a ir mandando a los mejores talentos que tiene. A veces hay empresas que tienen mucha dotación, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos ir tomando en cuenta. ¿A qué me refiero con empresas con mucha dotación? Por ejemplo, un banco. Hay algunos bancos que sí, obviamente, tienen ya, los bancos tienen varias agencias, tienen harto personal, entonces constantemente se va retirando algún personal por tema, puede ser de mal rendimiento, puede ser que de pronto no se encuentra a gusto. Entonces, todos esos aspectos nosotros debemos ir considerar, ¿no? Entonces, ahí van a tener que ir reemplazando este personal por personal nuevo. Entonces, si es que de pronto no se tiene las capacidades necesarias, entonces se va a tener complicaciones, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir justamente cuidando y garantizando que se vaya a desarrollar.
Si viene buen personal, va a ser fácil el proceso de selección, o sea, ya tengo bastantes opciones para poder elegir. Entonces, cumplo el procedimiento acorde a lo que dice la normativa, realizando las pruebas que sean necesarias. Yo tengo que hacer una batería, en este caso, de pruebas con las cuales considero que sí voy a poder identificar. Y bueno, ahí ya vamos a ir viendo todas las pruebas necesarias para poder desarrollar el trabajo y tener, bueno, un trabajo más efectivo y demás, ¿no? Entonces eso vamos a ir cuidando en todo momento, ¿no? Ese es el proceso de selección. Y bueno, si bien tenemos un personal que puede ser obviamente muy bueno y demás, tenemos que hacer el proceso de integración, o sea, integrarlo en este caso a la empresa, para lo cual vamos a tener que buscar que este personal ya conozca las áreas, conozca la política, o sea, tenga toda la preparación, mínimamente una semana de inducción, y después ya lo estemos integrando. Si se hace bien este procedimiento, no vamos a tener complicaciones, pero si se hace mal, se comete el error más grande de, bueno, en este caso, este mismo personal de pronto no le gusta el trabajo y demás, entonces va a denunciar y rompe el proceso, ¿no? Vamos a tener que hacer otro procedimiento, se pierde tiempo y bueno, como ven, va a haber muchas complicaciones y demás, porque va a afectar al rendimiento del área o de la empresa y demás, ¿no? Entonces, debemos ir justamente todo este aspecto, debemos ir cuidando y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un objetivo, que se cubran las necesidades que va a tener la empresa, pero como les decía, no lo veamos como cubrir por cubrir, sino veámoslo como oportunidades que se pudieron ya ir presentando, ¿no? Entonces, todo eso también debemos ir tomando en cuenta. Entonces, en el reclutamiento vamos a hacer la búsqueda de candidatos y tenemos que tener filtros. A veces cuando también se hace ya convocatorias muy amplias, a veces van presentándose muchas personas y el tiempo de preselección a veces es más largo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que, a ver, imagínense que para un cargo de cajas se presenten, ¿sí? Unas 100 personas. Entonces, imagínense revisar 100 currículums, ya, bueno, o sea, demora tiempo y demás, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir viendo la manera en la cual ya tratemos de ir efectivizando esta revisión y tal vez quizá ajustando los perfiles y demás, ¿no? Entonces, eso también debemos ir tomando en cuenta, porque como les decía, recursos humanos no solamente se va a dedicar en este caso a reclutar y seleccionar, sino va a hacer varias actividades operativas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, necesita ya tener un tiempo y efectivizar algunos procesos y demás. Sí, dentro del proceso de selección se van a hacer varias pruebas, ¿sí? Las más comunes son las pruebas psicotécnicas. Ya las pruebas psicotécnicas han sido utilizadas para poder justamente identificar, sí, en este caso, ya de las pruebas psicotécnicas, ver las características y la personalidad, sí, del trabajador. Entonces ahí podemos ir identificando iniciativas, podemos ir identificando de pronto algunas ciertas habilidades y demás que podría haber, pero tal como les decía, ya este aspecto también hay que ir cuidando para que las pruebas que nosotros realicemos sean las más acordes a identificar las potencialidades del candidato, ¿no? Entonces ahí sí vamos a ir trabajando y vamos a elegir el candidato más efectivo, en este caso, el que mejor obviamente tenga capacidad para poder solucionar los distintos problemas que vamos justamente tomando en cuenta, ¿no? Sí, entonces hay evaluaciones individuales, grupales que se van a ir realizando. La idea es seleccionar al mejor talento humano entre varios talentos muy buenos que de pronto pueden haber y demás. Ya este proceso de reclutamiento, como les decía, es muy importante porque nosotros necesitamos primero
entender ya las necesidades de las distintas áreas. Sí, por eso en el tema de planificación, ya en el tema de planificación, las áreas al momento de hacer su plan, al final de cada año empiezan a solicitar requerimientos y demás. Entonces ahí nosotros como recursos humanos vamos a ir escuchando, vamos a ir viendo qué es lo que aprueba el directorio, gerencia general, para poder ir planificando nuestro proceso de contratación. Puede ser que de pronto se está abriendo ya una nueva agencia, una nueva sucursal y necesitamos personal de la zona. Entonces, obviamente nosotros ya con antelación vamos a ir buscando, viendo, ¿sí? Dónde nosotros podemos ir gestionando algunos convenios, ¿sí? Entonces ahí también vamos a ya prever esa situación, ¿no? Porque imagínense acumularse, como les decía, se corre el riesgo de no contar con el talento humano adecuado. Y ahí nosotros obviamente pecamos de poca responsabilidad porque al final ese talento humano, si no es bueno, en vez de coadyuvar, va a afectar a la institución. ¿A qué me refiero con el tema de afectar? Sí, de que, bueno, va a estar mucho tiempo en la institución y tal vez no va a desarrollar un buen trabajo. Al finalizar, tal vez se lo va a retirar, pero si es que se les retira, vamos a ver que de pronto hay que cancelar los beneficios sociales. Sí, entonces, como ven, afecta de cierta manera a los resultados y más que todo el tiempo, digamos, ya que podría tener y demás, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir justamente cuidando. Por eso, todo parte ya de entender primero las necesidades que van a tener las áreas, entender el plan ya de cuánto personal y en qué fecha se va a ir contratando. Entonces, nosotros podemos ir previendo esas necesidades de reclutamiento y también adecuando los perfiles, porque si bien se va a integrar un nuevo personal a la institución, el área de recursos humanos es el encargado de armar el manual de funciones y en este caso el perfil. Por lo tanto, tendrá que hacer un análisis de cargos ya con los responsables, los cargos directos para poder entender qué capacidades, qué habilidades debe tener sí, este nuevo personal que se va a hacer el reclutamiento, ¿no? Para saber dónde, digamos, nosotros tenemos que buscar. Por ejemplo, en el tema de un programador, yo no puedo sacar por redes sociales un programador, no va a haber prácticamente, necesito buscar obviamente, como les decía, tal vez algunos institutos que se desarrollan, tal vez alguna, bueno, posgrado de sistemas, ya cursos especializados. Entonces ahí un poco puedo ir ubicando o encontrando ya a alguien interesante, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínense de programador, hay un instituto que da lenguajes Java, ¿sí? Y otros lenguajes de programación, entonces les puedo mandar la convocatoria para que publique, tal vez en sus redes sociales o a sus estudiantes o egresados, y bueno, puede ahí ayudarme mucho, digamos, ¿no? A veces también a ellos les interesa que sus estudiantes terminen con un trabajo, en este caso, con una oportunidad laboral. Entonces, todo eso se va a ir justamente cuidando. Ya, entonces hay que ver que el perfil es muy importante, por eso entra la descripción de puestos que nosotros tenemos que hacer para ajustar, en este caso, que el perfil se adecue a las principales necesidades que tiene la institución. Entonces, todo eso nosotros vamos a ir trabajando. Y bueno, tenemos por un lado el manual de descripción de cargos, ya que justamente expresa ¿sí? Qué funciones va a ir desarrollando el cargo, ya, y bueno, obviamente ahí va a especificar también el perfil respecto a la experiencia, la formación, habilidades, destrezas que justamente se tienen que tener. Sí, acá como ven, planteamos un perfil de competencias, ya, donde justamente ahí en la descripción de cargos se va describiendo las principales competencias que se pueda tener, sí, y vamos recolectando toda esa información y con todo eso nosotros vamos a llenar el manual de
funciones, que puede ser obviamente por competencias, como puede ser que no. Hay muchas empresas o instituciones que a veces todavía no están familiarizadas con planificación, con enfoque en competencias, entonces lo que hacen justamente es mantener más que todo ya el trabajo que se desarrolla, ¿no? Entonces son más tradicionalistas en algunas cosas, entonces van manejando de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir analizando esos aspectos. De todas maneras, este material yo les voy a pasar, ¿ya? Miren, ahí se plantean las competencias requeridas para el puesto y vamos especificando, ¿no? Competencias de comunicación, de colaboración, sí, competencias del puesto. Entonces ahí nosotros ya tenemos un detalle de qué tipo de competencias justamente requieren, ¿no? Entonces sobre eso iríamos trabajando las pruebas, en este caso, ¿sí? Psicotécnicas, las pruebas necesarias para garantizar que se tenga un buen trabajo y demás, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir trabajando, ¿no? En todo momento y demás, ¿no? Ahora, el reclutamiento que nosotros realizamos, sí, como les decía, prácticamente nos va a ayudar a poder identificar y demás trabajadores potenciales, pero antes de lanzar cualquier reclutamiento y demás, nosotros hay que identificar si este reclutamiento que vamos a realizar, si va a ser de manera interna o va a ser externo en este caso. Porque a veces son cargos como supervisor, son cargos tal vez de un poco mayor ya responsabilidad, entonces puede ser que alguien interno de la institución quiera presentarse en este caso. Entonces ahí nosotros tenemos que ir justamente cuidando todos estos aspectos para poder garantizar ya que el reclutamiento contemple, digamos, ¿no? Sí, porque, a ver, imagínense que hacemos un reclutamiento externo y, bueno, habían buenos talentos ya que esperaban oportunidades en la institución, entonces eso también debemos ir considerando y tomando en cuenta, digamos, ¿no? Entonces, a veces se hacen mixtos, o sea, se hace la convocatoria interna y aparte se hace ya la convocatoria externa. Entonces, así tenemos la oportunidad de que el trabajador interno también pueda ya defenderse y también, obviamente, un nuevo personal pueda traer. Entonces, podemos ir viendo de ambos lados cuáles son las mejores opciones y demás. Entonces, la idea siempre va a ser que nosotros busquemos al mejor candidato, ¿no? Como les decía, puede ser que la institución maneje base de datos, ya en muchos casos cuando son talentos humanos que no tienen mucha experiencia, se los incluye en la base de datos para hacerlos participar. Cuando armamos el proceso de selección, ¿sí? Digamos para un cargo de supervisor de ventas, nosotros lo que hacemos es convocar a personas con amplia experiencia. ¿Sí? Pongamos una experiencia mayor a 2, 3 años y demás en empresas relacionadas con el rubro. Sacamos una muestra, por ejemplo, de unos 5 candidatos. Después de eso, sacamos algunos candidatos, unos 3, con personas que tienen poca experiencia, 1 año, tal vez recién han trabajado 6 meses en supervisión, o han trabajado tal vez en ventas 5 años, pero todavía no han asumido esa opción de supervisar, ¿no? Entonces los consideramos y también consideramos 2 o quizá 1 que hemos visto interesante, que no posee experiencia, pero sí por los cargos relacionados que tiene y demás, puede ser que sea muy interesante, ¿no? A veces en cargos que no necesitas mucha experiencia, damos oportunidad también a personas que recién han salido y que, bueno, obviamente tienen alta formación o algo que les distingue dentro de los demás. Entonces, la idea es mezclar los tres y al finalizar, mediante se van dando las pruebas, ya sean estas de conocimiento, ya sean estas psicotécnicas y demás, los postulantes con mayor experiencia pueden obviamente quizá desarrollar, o también puede pasar lo contrario,
que sean personas con amplia experiencia, pero que de pronto se hayan descuidado en actualización o en otros temas. Entonces ahí les va a ser muy complicado poder competir con alguien que tiene un conocimiento nuevo, actualizado y demás, ¿no? Entonces, a veces hay esas situaciones, a veces se tiene, por ejemplo, en banca, por ejemplo, ¿no? A veces asesores de crédito que si bien tienen mucha experiencia, 6, 7 años trabajando en banca, pero el salario que esperan a veces es mayor, o sea, quieren un salario de 7,000, 8,000 que de pronto ganaban en otra institución, pero a veces ya la institución está dispuesta a cancelar 3,500, 4,000 como máximo, entonces, como ven, sale del rango, ¿no? Entonces, hay que ver también qué es lo que percibe la institución y si se va a tener las condiciones adecuadas, como les decía, porque acá sí hay que ver algún aspecto, ¿no? El tema de la pretensión salarial es muy importante porque de nada va a servir que yo incluya dentro de mi proceso de selección personas que tienen una amplia, en este caso, ya pretensión salarial, porque al finalizar, si bien van a ser seleccionados y nosotros le vamos a negociar para bajarles el tema salarial, esta persona puede aceptar temporalmente y después puede ir buscando otro trabajo, ¿ya? Entonces, porque esas son sus expectativas o lo que él espera en este caso, ¿no? Entonces, a veces hay esas situaciones que nosotros debemos analizar y debemos ir justamente controlando para evitar que pasen y demás, ¿no? Entonces, como ven, miren, hay asociaciones, colegios de profesionales y demás, centro de estudios, a veces tienen los colegios, por ejemplo, de profesionales, tienen sus grupos de WhatsApp y demás, entonces se hace un convenio y se publican, digamos, ¿no? Las convocatorias y demás. Algunos centros de estudios especializados, digamos, ¿no? Como les decía, en la temática. Y bueno, por ejemplo, en el tema ya estamos buscando a alguien con, bueno, o sea, un asistente de marketing digital. Entonces nosotros podemos buscar, podemos lanzar tal vez de pronto por redes sociales, pero también podemos buscar algunos centros o institutos que quizá de pronto ya ofrecen, digamos, cursos de marketing digital. Entonces siempre hay a veces alguien que resalta, entonces se puede ir tomando en cuenta y demás, ¿no? Entonces, por eso el reclutamiento es muy importante y nosotros debemos ir identificando. Ahora, en el tema del anuncio publicitario, hoy en día la inteligencia artificial nos permite, si nosotros le pasamos la convocatoria, ya digamos que ya lo hemos redactado en Word o lo hemos redactado, le pasamos en ChatGPT y le pedimos que nos diseñe una convocatoria más atractiva, entonces como un afiche. Entonces la inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT directamente ya te lo plantea, pero le tienes que pasar toda la información, así va a ser más atractivo y demás, ¿no? Entonces, como ven, ya no necesitamos tener mucho conocimiento sobre, por ejemplo, Canva u otra herramienta, o Photoshop, que antes se utilizaba, Illustrator, para realizar algún aviso, sino ya la inteligencia artificial ese momento te lo va sacando y demás. El anuncio publicitario debe contener el perfil de cargo, los requisitos para evitar, obviamente, que si el cargo requiere mucha experiencia, personas sin experiencia se puedan presentar. La idea, como les decía, es que se presenten personas que realmente cumplen con el perfil y demás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el desarrollo de la convocatoria para evitar alguna complicación y demás, ¿no? Entonces, las características, los requisitos, puede ser que de pronto el perfil es amplio, o sea, ahí nosotros tenemos un perfil que es muy robusto en este caso, entonces nosotros tendremos que ir tal vez de pronto seleccionando lo más importante ya para evitar sobresaturar, ¿no? En una publicación, imagínense, en un afiche, colocar todo es muy complicado, pero también lo que podemos hacer nosotros, tal vez quizá, es colocar lo más elemental y direccionar con un link o un QR para que la persona interesada pueda revisar algunos requisitos adicionales y demás, o puedas revisar el perfil en este caso
que se está utilizando para ver las funciones, todo lo que tiene que ir desarrollando y demás, ¿no? Como les decía, es muy importante tener todo bien claro, así el postulante ya cuando venga va a poder realizar, bueno, un buen trabajo, sabe a qué se va a dedicar y demás, ¿no? Y bueno, termina el proceso, va a venir, como les decía, la preselección, hay que ir filtrando en este caso todos los, bueno, currículums que van a ir enviando. Sí, es un trabajo amplio, hay que ir revisando de a poco, ya cada uno, hay que evitar obviamente cometer el error de revisar a la ligera y bueno, después tener alguna complicación al no encontrar ya información y demás, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir justamente cuidando, ¿no? Entonces la preselección podemos nosotros diseñar algunos quizá formularios. Hoy en día se van diseñando formularios en Forms, ¿sí? En Google Forms, donde nosotros podemos cargar el archivo que sería nuestro currículum y directamente nos llega la información. ¿Por qué el de Forms sería muy importante? Porque ahí ya todo va a estar en un Excel, ya cuando hacemos un Google Forms y llena la persona, directamente se pasa una tabla en Excel en el cual yo puedo filtrar los datos, o sea, en ese Excel puedo ir viendo de tal rango a tal rango de edad y demás, entonces ya puedo ir filtrando y teniendo obviamente ya toda la información necesaria, ¿sí? Tal vez de pronto quiero a alguien más mayor, tal vez quiero a alguien más joven, ¿no? Entonces puedo ir filtrando cuando ya tengo todo en Excel, entonces así me evito trabajo y voy revisando. Tal vez quiero algún vendedor o de pronto algún operario para una cierta ya zona, una cierta agencia que está alejada, entonces ahí como ven, sí, ya me ayuda mucho. Inclusive eso mismo puedo colocar en mi base de datos y tal vez de pronto ya en un futuro requiera para para otro lado, entonces ahí sí voy a ir solicitando, ¿no? O sea, haciendo invitaciones, digamos, ¿no? Hay un cargo para Punata, no sé si te interesa, ¿no? Entonces vamos viendo, obviamente, opciones con las cuales esa persona pueda también ya hemos visto algo interesante, es también de la zona donde estamos buscando. A veces les comento, más que todo para las instituciones financieras, es muy difícil encontrar, por ejemplo, en el trópico. Pese a que hay, ¿no? Varias personas que estudian del trópico y demás, pero en el tema de banca a veces les complica un poco, ¿no? Por eso muchas personas a veces van a recursos humanos y dejan su hoja de vida y mencionan, digamos, ¿no? Somos del trópico, somos de tal zona y demás. Entonces eso ayuda mucho porque si bien te piden a veces que cargues en base de datos, a veces no hay, digamos, ¿no? De cierta zona y demás, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ya como les decía con el Forms, ya crear pequeñas bases de datos para posteriores eventualidades que podrían pasar, ¿no? Entonces ahí ya entra, ¿sí? El proceso de preselección, vamos viendo el currículum y vamos adecuando al perfil del puesto y vamos filtrando con el Excel, ¿ya? Para ver si cumple, no cumple, entonces todo eso vamos excluyendo y no. Sí, entonces la idea es tratar de filtrar lo más que se pueda, ¿ya? Y quedarnos obviamente con el personal necesario, ¿sí? Y bueno, con eso ya empezar a organizar la segunda fase que sería la selección. En la selección ya empezamos a ver qué tipo de pruebas vamos a ir utilizando. Por tema de costo, a muchos a veces ya optan por trabajar con evaluar. Ya evaluar presenta un sistema en el cual directamente la persona llena, ¿sí? Las pruebas psicotécnicas y evaluar le pasa un informe ya con distintas características y demás a la empresa. Si bien en un inicio ha sido una gran opción, sí, pero a veces se ha ido vulnerando algunos filtros. ¿A qué me refiero con el tema de algunos filtros? Que bueno, a veces cuando se presentan o tienen que hacer una prueba, digamos, una persona,
ya otra persona se lo llena las pruebas psicotécnicas. Entonces, ahí se va cometiendo un error, ¿sí? Y bueno, sí, la persona que llena las pruebas psicotécnicas tiene características, maneras de pensar y demás. Y la persona, obviamente, ya que se está postulando al cargo, es una persona tímida, o sea, bueno, o sea, tiene sus debilidades y demás. Entonces, al finalizar las pruebas no llegan a ser efectivas porque no se visualiza bien quién las realiza. Si bien obviamente las pruebas llegan al COSEO mismo, puede ser que otra persona esté realizando las pruebas, ¿no? Entonces, como ven, hay ese error que a veces se comete y hay que ver cómo nosotros lo vamos a solucionar, porque si no, como les decía, simplemente estaríamos cumpliendo el procedimiento. O sea, Recursos Humanos manda la convocatoria, selecciona unos 20, cumplen las pruebas psicotécnicas, ya sea lo estés realizando o no lo estés realizando la misma persona, y al finalizar, bueno, el que gane ya, y no se está cumpliendo ese objetivo de atraer, de buscar el talento humano más adecuado para la empresa. Entonces, como ven, a veces se cometen esos errores en algunas empresas que luego se pagan caro. Sí, hay algunas instituciones financieras que tenían, o sea, estaba muy bien, pero de pronto han tenido muchos problemas, cartera deteriorada y demás, porque el personal nuevo que estaba ingresando no tenía mucha capacidad. De pronto el de recursos humanos colocaba personas conocidas, o sea, por recomendación, que no funcionaban, digamos, ¿no? Entonces, a veces hay, por eso en el tema público, a veces cuando influye mucho el tema político, ahí un poco se va deteriorando porque van ingresando muchas personas que no cumplen con el perfil, sí, y ahí se va teniendo muchas complicaciones, ¿no? Entonces hay que ir analizando. Hay muchos expertos en recursos humanos que mencionan que sería bueno volver a lo anterior, pero a veces no es bueno, digamos, ¿no? Volver a lo anterior significaría que antes se tomaba las pruebas en la misma empresa, ya se les entregaba unos cuadernillos y las personas tenían que responder ya, y bueno, en ese mismo momento, in situ y demás, ya, pero como les decía, a veces siempre va a haber, ¿no? Casos en los cuales se va a demorar más tiempo, más costo, sí, algunas pruebas de pronto van perdiendo el tema de la objetividad, como les decía, entonces hay que ir analizando y subsanando todos esos aspectos ya para garantizar que el proceso de selección sea el más efectivo. ¿No? Y bueno, entonces hay que ir buscando qué tipo de tests vamos a utilizar. Hay tests que son, por ejemplo, de inteligencia, que miden la capacidad de una persona que tiene de encontrar la respuesta o de solucionar un problema, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros, por ejemplo, bueno, una persona trabaja en cajas, sí, tiene que identificar, tiene un faltante, entonces tiene que identificar rápidamente la falla, entonces va empezando a buscar los formularios e identifica rápidamente. Es inteligente para ver cuál es el procedimiento más adecuado, aplicar ese procedimiento y obviamente identificar dónde está el error. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos identificando, como les decía, ¿no? Hay test de personalidad, cómo se comporta la persona ya con los demás. ¿Sí? Entonces a veces hay esas situaciones en las cuales por temas de personalidad puede ser que tenga un muy buen trabajador, pero ingresa a la empresa, no se lleva muy bien, no logra concatenar o integrarse en este caso con los demás trabajadores, entonces no logra desenvolverse o desarrollarse profesionalmente, entonces ahí va habiendo muchas complicaciones y demás, ¿no? Entonces, como ven, la parte también de personalidad es muy importante, más que todo en trabajos de tipo operativo, donde se necesita el trabajo en equipo y demás, ¿no? Actitudes ya y aptitudes, ¿no? Hay los dos, aptitud va más relacionado con el conocimiento,
ya, y actitud con C va relacionado obviamente con el tema del comportamiento, iniciativas, responsabilidad, puntualidad, manera, digamos, de hacer las cosas que justamente se tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe tomar en cuenta. Sí, después de eso, ya se tiene algunos tests proyectivos respecto a la manera de pensar, a lo que se quiere justamente lograr y demás. Entonces, todo es un trabajo ya que se va a desarrollar. Sí, y bueno, entonces también una de las, aparte de las pruebas que nosotros vamos a ir desarrollando, sí, estas pruebas nosotros las podemos hacer de manera presencial, podemos hacerlas virtual, pero como les decía, tendríamos que buscar la manera de ir solucionando este aspecto relacionado a que se vulneren, en este caso, los procedimientos, que otra persona realice la prueba. Entonces, todo eso nosotros debemos ir justamente tomando en cuenta, ¿ya? Y después, ya aparte de eso, sí, lo que nosotros vamos a ir justamente tomando en cuenta, ya, es que la entrevista es clave, ¿sí? Para poder identificar la persona, ¿sí? Lo que piensa, lo que siente, pero la entrevista no lo puede hacer cualquier persona. Generalmente, cuando una persona hace una entrevista, tiene que tener esa capacidad de ser detallista, ¿sí? En los detalles está el éxito. ¿A qué me refiero con el tema de los detalles? Ya a poder identificar si la persona está diciendo la verdad, si es sincera. Todos esos aspectos uno se va dando cuenta al momento de ver los gestos de los ojos, ¿sí? La manera de hablar, la tonalidad, todo, o sea, todos esos aspectos se toman en cuenta, o sea, son justamente importantes y demás, ¿ya? A ver, por ejemplo, cuando una persona de pronto, sí, quiere tal vez mentir, ¿sí? Entonces, lo primero que hacen cuando vos le miras fijamente, ya las pupilas se dilatan, ¿sí? Entonces se empiezan a dilatar y demás. Otro aspecto que generalmente igual se toma en cuenta y demás, ya tiene que ver con el tono, ¿sí? El tono cambia, de pronto se empieza a rascar la nariz, se empieza a rascar el cuello. Entonces, todos esos gestos indican que la persona no está siendo sincera. Por eso ahí, como les decía, es clave que el encargado de recursos humanos en un proceso de entrevista se pueda identificar si la persona está inventando o de pronto está diciendo la verdad. Entonces hay varios aspectos que se toman en cuenta. Entonces ahí nosotros vamos obviamente viendo ya y por eso hay una entrevista que se puede hacer individual. Entrevista también se puede hacer de tipo grupal. ¿Qué significa la entrevista de tipo grupal? La entrevista de tipo grupal significa que vemos el comportamiento de la persona ya en relación obviamente a los demás. Sí, entonces ahí se va viendo cómo se comporta, porque puede decir, ¿no? Yo me llevo muy bien con todos, me integro fácilmente al equipo de trabajo y demás, pero sin embargo, cuando le ponemos en una situación ya en la cual esta persona tiene que coordinar con los demás y demás, entonces ahí sí empieza a haber complicaciones, ¿no? Entonces todo eso debemos ir realizando y trabajando para poder tener, bueno, o sea, mejores resultados y demás. Entonces, todo eso nosotros vamos analizando y vamos logrando en este caso. Sí, entonces, eso es lo que justamente se requiere. Sí, y bueno, y hay así varios tipos de entrevistas, ya a profundidad, entrevistas de tensión, donde ya le ponemos en una situación complicada, entonces hacemos casos en particular, sí, tratamos de intimidar en este caso, ¿no? A ver,
si fuera esta situación, ¿cómo te comportarías? ¿Qué es lo que harías? ¿Sí? ¿Por qué tomas esta decisión? ¿Qué pasa si, no? Entonces vamos viendo, ¿no? Sí, a ver, digamos que yo soy tu jefe y te entrego dinero, te pido que lo guardes y no digas a nadie. ¿Ya qué es lo que realizarías? Ya, entonces muchos van a decir, voy a recursos humanos y me quejo. Ya, pero ¿qué pasa si tu jefe se pone en contra, tomas represalias, entonces ya empiezas a tensar, digamos, ¿no? Que lo que has realizado puede estar bien como puede estar mal, entonces empieza a dudar la persona, ¿no? De la decisión tomada, entonces esas son entrevistas de tensión, ya, pero dependiendo del tipo de cargo que corresponda en este caso, es muy importante ver, digamos, ¿no? Para algunos casos, como por ejemplo cajas, podemos tensar con el tema de la atención al cliente, clientes conflictivos, entonces todo eso nosotros podemos ir tomando en cuenta, ¿no? Ahora, bueno, va a haber otros cargos en los cuales quizá no se requiera, digamos, ¿no? De esta manera y demás, ¿no? Entonces eso también debemos ir tomando en cuenta. Ya, los gestos, como les decía, en una entrevista son claves. Se puede demostrar ya si la persona está mintiendo o no está mintiendo. Aparte de eso, nosotros siempre cuando hacemos una entrevista, lo primero que tenemos que hacer es lograr que la persona se conecte con nosotros, ¿no? Que nos genere confianza y demás, ¿no? Entonces siempre empezamos en una entrevista con la pregunta, cuéntanos más de ti, sobre tu formación y demás. Entonces la persona dejamos que se explaye y después empezamos obviamente con preguntas ya un poco más complicadas y demás relacionadas al cargo. Entonces, la idea es ver la capacidad de que esta persona puede obviamente ya asumir problemática y saber cómo solucionar, ¿no? Entonces todo eso se va a ir justamente cuidando, por eso hay varios casos que nosotros tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces miren, rompiendo el hielo, después de eso ya entramos a la cima con las preguntas clave, todo lo demás, y de ahí nosotros ya bajamos la intensidad para cesar, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente siempre se cierra con nosotros vamos a llamar y demás. Entonces, a veces se le pide, digamos, ¿no? La opción de que él, si considera alguna pregunta que quiera hacernos, entonces, para poder ver si, bueno, o sea, si hay algún comportamiento de pronto, ya, a veces hay, digamos, ¿no? De desacuerdo y demás, entonces, eso es muy importante notar en la persona porque a veces muchas decisiones que se van a ir tomando, ya, si bien hay un inmediato superior, el inmediato superior puede tomar una cierta decisión, ya de hacer una cierta campaña, pero puede ser que el vendedor no esté de acuerdo, entonces el hecho de que una persona tenga bueno, esa dificultad de tener puntos comunes y demás, entonces puede ir afectando y demás, ¿no? Entonces siempre se van a ir chocando. Ha habido casos en que supervisores y vendedores han tenido problemas, no se han llevado bien, que han ido obviamente discutiendo, entonces siempre hay, digamos, ¿no? O sea, no sería la primera ocasión y demás, ¿no? Entonces hay que preparar, hay que realizar la entrevista, hacer las preguntas correctas y bueno, ahí vamos a ir obteniendo información. La idea es obtener información primero de la persona. Ya en algún caso vamos a tener que ver el tema quizá familiar para ver su comportamiento, de dónde viene, tema laboral, ya su experiencia en el cargo, sí, todo lo demás, sus proyectos a corto y largo plazo, porque el trabajo entendamos que es el sitio en el cual va a permanecer más tiempo el trabajador. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ver ya de qué manera, qué es lo que él busca en un futuro. Y bueno, también nosotros vamos a percibir si él nos inventa o está diseñando, digamos, ¿no? Alguna historia, porque se da, digamos, ¿no? O sea, se va a tratar de buscar, en este caso, los postulantes, ¿ya? De, bueno, de demostrar, digamos, ¿no? Que son el mejor candidato,
pero a veces van a recurrir a algunas mentiras y demás, ¿no? Entonces, es normal, ¿sí? Entonces, en los proyectos a corto plazo, igual, digamos, ¿no? Porque algunos te dicen cosas muy monótonas, ¿no? Yo me quiero quedar en la empresa, quiero estar unos 20, toda mi vida quiero trabajar y sin embargo a veces son los primeros en cambiar, ¿no? Cuando hay otra oportunidad y demás, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que notarlos, ¿sí? Cuando la entrevista no tiene esos efectos, ¿no? Esos detalles y demás, o el entrevistador no está a la altura, entonces ahí los detalles pasan desapercibidos y sin embargo podrían haber sido claves para ver que este trabajador simplemente está viendo oportunidades, ¿no? Y no está generando o no quiere un compromiso a mediano o largo plazo con la institución. O sea, simplemente está de paso y cuando vea una mejor oportunidad se va a ir porque él tiene otras proyecciones y demás, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir notando. Sí, y bueno, hay algunas preguntas que nosotros le podemos hacer, esto les voy a pasar. Sí, también las pruebas grupales a veces, como ven, identifican ya y podemos ver sí, todos esos aspectos, ¿no? Dinámicas de grupo para ver el comportamiento, ver la manera de comportarse, aspectos ahí se resaltan a veces como el tema de la envidia, la poca colaboración, ¿sí? Entonces, constantemente vamos identificando esos aspectos que, bueno, van quitando puntos, en este caso, algunos candidatos y demás, ¿no? Las pruebas de situación, ¿sí? Nosotros vamos obviamente pidiéndole que, por ejemplo, ahí, ¿no? El ejemplo dice, hágame una silla y siéntese. Entonces él tiene que solucionar el problema, tiene que hacer paso a paso. Entonces a veces se le pide diseñar algo con materiales que ya están preparados, entonces con eso, o pedirle que dibuje su escudo personal y demás, y que interprete qué significa su escudo, ¿no? Entonces todo eso ya es muy importante poderlo tomar en cuenta porque ahí sí nos vamos dando cuenta lo que piensa la persona y demás. Pero el éxito del entrevistador siempre va a estar en el tema de los detalles, ¿no? Ver justamente los comportamientos. Y aunque no lo crean, los detalles son claves, no solamente en el tema de la entrevista, también en las ventas. Un vendedor no es aquel que hable más, sino es aquel que logra percibir esos detalles en el comportamiento del cliente. Si yo veo que le estoy diciendo ciertas palabras, primero preparo, o sea, voy preparando palabras claves que las voy a utilizar en mi sistema de ventas y de pronto voy mencionando al momento de ir expresándome. Cuando yo escucho que una de las palabras claves potentes que he ido preparando la menciono y veo interés por parte del consumidor, entonces ahí ya me estoy dando cuenta que por ahí tengo que ir, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en el tema inmobiliario, sí, hay muchas personas que buscan un ambiente cómodo, digamos, ¿no? Hay otros que se van al departamento más que todo por la cercanía, digamos, ¿no? Del aspecto externo, en el cual tienen niños, necesitan un colegio, necesitan un parque, necesitan seguridad, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos, digamos, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, tú vas hablando y vas mencionando y al finalizar, al mencionar uno, identificas que hay interés por parte de los consumidores sobre ese aspecto, entonces ya lo vas trabajando y vas cambiando tu estrategia y demás, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo mismo. Nosotros al identificar vamos viendo ya y vamos sumando puntos a favor y puntos en contra en el postulante. Sí, bueno, y hay algunas pruebas profesionales que igualmente se pueden ir realizando ya para ver el tema del conocimiento, simulaciones en algunos casos ya, por ejemplo, si es tema de ventas, se le pide al postulante que, bueno, que haga una simulación de unas ventas, ya, y al finalizar, obviamente, te venda un producto, ¿no? Entonces, cómo va a encarar, cómo se va a preparar, entonces, todo eso ya es muy necesario, digamos, ¿no? Entonces, la capacidad de improvisación, las frases que va a utilizar, entonces eso no se prepara generalmente, ¿no? O sea, uno cuando ya tiene mucha experiencia le sale, pero si no, el tomar en cuenta las palabras, todo lo demás,
Eso coadyuva un poco a poder facilitar el trabajo y demás, ¿no? Entonces, a veces hay esas situaciones que debemos ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿no? De qué es lo que nosotros queremos hacer. Hay distintas pruebas ya que se van utilizando. Hoy en día ya ustedes directamente en internet pueden colocar las pruebas y les va a ir saliendo las distintas pruebas que hay. Entonces, así también ya ustedes tienen, sí, mecanismos para poder trabajar y demás. Sí, la idea es ir evaluando, ¿no? Entonces, según lo que vaya demostrando, ya sea en la encuesta, ya sea en su currículum y demás, se va a ir evaluando y va a ir puntuando, ¿sí? Cumple, no cumple, ¿sí? Entonces, todo eso se va a ir evaluando para que al finalizar ya se elija al mejor, ¿no? Que en este caso mínimamente, obviamente, cumpla ya con los requisitos mínimos y con la puntuación mínima, porque, a ver, imagínense que la puntuación mínima son 70 puntos y yo he tenido unos 10 candidatos y ninguno ha llegado a los 70, ha llegado uno apenas a 40 ya, ¿no? Entonces, como que tengo que nomás lanzar otro procedimiento porque no puedo llenar por llenar, sí, es muy bajo en este caso. Y a veces hay esas situaciones, ¿no? Que a veces se complican. ¿Saben cuál es el detalle? Imagínense que tenemos postulantes, ¿ya? Y un postulante ha sacado 85, ¿ya? Entonces está habilitado para asumir el cargo. Y el siguiente postulante ha sacado 60. Y de pronto ya le llamamos al postulante para poderle mencionar que ha ganado la convocatoria y demás. Y este postulante está obviamente ya, este postulante tiene la complicación de que había estado haciendo otra postulación simultánea. Entonces, al finalizar, ya, bueno, o sea, no quiere venir a la institución y dice, no, que me han llamado de otro trabajo, que siempre lo estaba esperando y demás. Entonces, al finalizar, perdemos, ¿no? Sí, y vamos a tener que elegir el segundo. Entonces, hay esas situaciones también, ¿no? Por eso en la entrevista, en todos esos aspectos, hay que notar el tema del compromiso. El compromiso de que esa persona obviamente pueda quedarse en la institución y que no pase esto, digamos, ¿no? Que a la primera se vaya, ¿no? Entonces, hay que ver qué preguntas podemos utilizar. Ya tal vez de pronto algún caso podemos decir, mira, hay esta situación y demás. Entonces, a veces ese sentido de ganar más de una persona sale a la luz, aunque no lo crean. Sí, a veces una persona que es bien competitiva y a veces pasa por encima de los demás, puede tratar de ganar y vos planteas una prueba grupal en el cual justamente quieres identificar esto. La persona sí o sí, por más que se quiera controlar y demás, va a salir algunos gestos, ¿no? Ya sea molestia por otro grupo, ya sean gestos negativos o despectivos hacia otra persona, sí, esa capacidad de poder hacer caer a alguien para poder superarlo. Entonces, hay esos aspectos, ¿no? Entonces, nosotros por eso necesitamos ir identificando qué aspectos necesitamos para el talento humano que estamos considerando. Entonces, eso es una planificación que se realiza, no se hace así a la rápida, no podemos tomar en cuenta pruebas también, ya que sean en este caso, sí, las mismas para un cargo operativo que para alta gerencia. En alta gerencia, obviamente, nosotros lo que hacemos en su mayoría es pedir que presente su informe, ya, o sea, que presente su informe, cómo va a realizar el trabajo y demás. Entonces, todo eso se le pide, pero a veces ya hay que tener esa capacidad de identificar detalles y demás. Entonces, ahí sí es clave la participación, ¿no? Que se pueda ir teniendo y demás, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir analizando para poder identificar los positivos y los negativos que pueda tener esta persona, ¿no? Por ejemplo, miren, Juan Pérez ha sacado 92, Carlos tiene 84, ahí por acá debajo, sí, Miriam ha sacado 93, Miriam es la que sería la primera,
ya, pero tal vez de pronto nosotros necesitamos un trabajador para otra sucursal, entonces podemos hacer tal vez una invitación. Si es que mi proceso de reclutamiento ha sido bien efectivo, entonces van a venir varios postulantes interesantes y demás, y me sirven para otras convocatorias y demás, ¿no? Entonces, todo eso nosotros debemos ir justamente cuidando. Ya, vamos a terminar acá, ¿sí?